Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Hoy nos encontramos con otro video en el canal. Bien, hoy quiero hablarles sobre las materias que tuve, y que he tenido en estos 3 años en arquitectura y pues porque me han pedido bastante que les explique, que les diga de manera más detallada todas las materias. Entonces aquí nos encontramos con la lista de materias. Este es un documento que nos dieron el primer día de clases. Entonces lo vamos a dividir en 3. Vamos a hablar primero del primer año, después del segundo, después del tercero, y los años también los vamos a dividir en 2, en semestre 1 y semestre 2. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con el video. Bueno, vamos a empezar con el primer año, L1, el semestre 1. Aquí dice que son 372 horas de clase como tal, de trabajo, y que este semestre vale 30 créditos. Entonces está dividido en 4 bloques. Entonces vamos a hablar del primer bloque, que es proyecto y representación. Y este está dividido en inicio a la concepción, que es la clase de proyecto. Allí vemos las formas, cómo la luz entra en el proyecto, o sea, es como la parte abstracta de lo que es proyecto. También vemos la volumetría, bueno, o sea, no como tal un programa de una casa, sino más que todo, como que la luz, como ya decía, como las sombras, etcétera. También tenemos curso de arquitectura, que nos explican como las bases de la arquitectura. Dibujo arquitectónico, que es como modos de representación. Esto nos ayuda bastante con proyecto porque durante el primer año y el segundo año las entregas se hacen a mano. Entonces esta clase de dibujo arquitectónico nos enseña a hacer axonometrías, nos enseña a hacer perspectivas que nos pueden ayudar para las entregas de nuestro proyecto. También tenemos geometría del espacio. Esto va de la mano con dibujo arquitectónico porque es prácticamente la misma idea, pero de una manera más específica. Nos enseñan más como lo técnico de los dibujos. Luego está el segundo bloque, que es historia y cultura. Entonces aquí tenemos las clases de historia, entonces arquitectura y ciudad, de 1850 a la Segunda Guerra Mundial, que es clase en auditorio. Entonces esta parte de 1850 a la Segunda Guerra Mundial fue como un experimento que hicieron con nosotros en la escuela porque pensaban que iba relacionado a lo que veíamos en proyecto. Pero pues creo que eso lo cambiaron y ahora empezaron con antigüedad, si no me equivoco. Y luego teníamos también en este bloque, teníamos arquitectura y ciudad contemporánea. Esto era taller, entonces lo que hacíamos era hacer exposiciones sobre ciertos proyectos en específico que veíamos que tenían que ver con esta época de la historia de la arquitectura. También teníamos historia del arte contemporáneo y idiomas. Entonces idiomas en la escuela de Estrasburgo hay 2 opciones, que es inglés o alemán, pero si quieres escoger alemán tienes que tener una base de alemán porque normalmente solo hay un grupo de alemán y normalmente ellos son como ya B1, B2 de alemán, mientras que en inglés sí hay 4 grupos. Entonces te dividen con respecto a tu nivel de inglés. El otro bloque es ciencias y técnicas. Aquí tenemos introducción a la estática y resistencia de materiales y tenemos materiales y elementos de construcción. Y el último bloque es artes plásticas, dibujo de experimentación y volumen. En este semestre son 381 horas y también 30 créditos para al final hacer una suma de 60 créditos para que tú valides tu licencia.
Entonces, este también se divide en 5 bloques. Tenemos el primero, que es otra vez proyecto y representación. Aquí ya es proyecto y análisis. Lo que hacemos durante esta clase de proyecto en este semestre es que empezamos ya con lo que es un programa. Entonces tenemos lo que es una casa, y al mismo tiempo hacemos el análisis de un proyecto que pues esté en relación con el programa que estamos teniendo. Entonces normalmente empezábamos con el análisis y luego seguíamos con el programa. Tenemos representación informática. Aquí empezamos a ver lo que es AutoCAD y SketchUp. Y tenemos dibujo arquitectónico otra vez, ya es la perspectiva. En este nos centramos más en perspectiva. Y en óptica, este ya se mezcla con geometría, entonces ya en vez de tener 2 clases separadas, como teníamos en primer semestre, tenemos una sola clase. Y tenemos el viaje de estudios. El viaje de estudios es una semana donde vamos a otra ciudad y lo que hacemos es dibujar así como que muchísimo, utilizar la acuarela, utilizar las distintas técnicas que hemos ido viendo durante el primer semestre, porque el viaje de estudios es a finales de abril. Entonces lo que hemos ido viendo durante el primer año y lo que llevamos de este semestre se hace práctica en el viaje de estudios. El segundo bloque es historia y cultura. Entonces aquí tenemos arquitectura y ciudad de 1950 en nuestros días. Y tenemos también comprender la arquitectura y la ciudad contemporánea. Entonces tenemos lo mismo, tenemos clase, que es lo de 1950 en nuestros días, y tenemos taller. Luego está el tercer bloque, que es ciencias y técnicas. Entonces aquí empezamos con lo que es proyecto técnico. Tenemos transición ecológica, desarrollo durable, que es una clase que nos explica lo que podemos tener en un edificio para que sea ecológico y lo que son energías verdes, energías renovables, etc. Y tenemos la Semaine de Métier, que es una semana, normalmente es en febrero, donde vamos a una empresa y pasamos por los distintos programas de lo que es la parte ya de construcción. Entonces tenemos en madera, tenemos también, si no estoy mal, ya construcciones en ladrillos, ya con cemento, techos. Bueno, es una actividad cada día y son 5 actividades. Y allí nos dan almuerzo y tenemos que estar súper temprano. Y es súper chévere, y al final tienes que hacer un video reporte de lo que se hizo en esa semana. Luego pasamos al cuarto bloque, que es ciudades, territorios y sociedades. Aquí tenemos útiles y representación de la ciudad, y tenemos idiomas otra vez. Y finalmente tenemos artes plásticas, y aquí tenemos modelo vivo y tenemos dibujo. Primer semestre, en este semestre son 358 horas y igualmente son 30 créditos, y también está dividido en 5 bloques. Entonces volvemos a tener el bloque de proyecto y representación. Entonces aquí ya es de la idea a la construcción. Aquí ya vemos más a fondo la parte de construir una casa. Entonces nos dan un sitio. Hoy sí nos dan, en este semestre sí nos dan un sitio, nos dicen la casa va a estar aquí, tiene estas especificaciones, el sitio es un sitio inundable o no, está cerca del mar o no, detrás hay tal cosa. Bueno, la idea es que tu proyecto pues empiece a relacionarse con la localización. Luego tenemos representación informática. Entonces aquí ya seguimos con SketchUp, con AutoCAD, nos muestran otro tipo de programas como es 3ds Max, etc. También tenemos proyecto y teoría, 12 lecciones de arquitectura, y tenemos dibujo arquitectónico, pero ya de manera más profunda, más focalizada, para revisar lo que vimos durante nuestro primer año.
En el segundo bloque tenemos historia y cultura, entonces aquí nos dividen en dos, que es época moderna 1 y época moderna 2. Época moderna 1 es de 1450 a 1650 y época moderna 2 es de 1650 a 1750. En el tercer bloque tenemos ciencias y técnicas, entonces aquí ya empecemos a ver elementos de estructura, que es la parte de estática, de resistencia. Aquí ya hacemos análisis de cómo resiste el material, qué tipo de sistema utiliza, si se cae, si no se cae. Luego tenemos física experimental del edificio y aquí tenemos, en este bloque entra el stage o las prácticas que debes hacer cuando terminas tu L1. Que es unas prácticas que debes hacer en obra, no como arquitecto, sino como obrero. Tienes que mirar cómo funciona, lo puedes hacer en obras que solo utilicen madera o en obras de edificios más grandes. La idea es que tú veas cómo funciona la base de las construcciones. Y ese se califica y entra en los créditos del primer semestre del segundo año. En el cuarto bloque tenemos ciudades, territorios y sociedades. Aquí empezamos con las ciencias sociales, entonces lo que es vivir juntos, lo que es la relación de el apartamento, de cómo el apartamento mejora tu estilo de vida, etc. Y tenemos idiomas otra vez. Y finalmente en el último bloque tenemos otra vez artes plásticas. Aquí empezamos con la teoría y la práctica del color. Y tenemos grafismo. Aquí son 376 horas. Aquí son 4 bloques. Entonces tenemos el primero, que es proyecto y representación. Aquí ya tenemos proyecto de habitación, como una introducción a la parte de alojamientos. Entonces en este semestre tenemos el proyecto de un apartamento, de una casa y pues esta casa tiene que estar en relación con otra porque es un proyecto en grupo. Entonces es una casa en relación a otras 2 o 3 dependiendo de cuántos hayan en el grupo. La idea es que al final todas estas casas que hicimos sean unidas y formen como un barrio con todos los de la promoción. Tenemos también representación informática. Seguimos viendo los mismos programas. Aquí ya nos introducen uno nuevo que es Archicad, que se usa bastante aquí en Francia. Seguimos con las ciencias sociales. Aquí seguimos haciendo como que la relación en cómo las personas viven, cómo afecta lo que construimos a las personas, etc. En el segundo bloque tenemos historia y cultura. Entonces aquí vuelven y nos dividen en dos. Aquí tenemos la época contemporánea 1 y época contemporánea 2. Tenemos arquitectura y ciudad de 1750 a 1850 en época contemporánea 1. Y en época contemporánea 2 tenemos arquitectura de 1850 a 1950. En el tercer bloque tenemos ciencias y técnicas. Tenemos como primero elementos de estructura 2, entonces continuamos con lo que ya empezamos a ver en el primer semestre. Tenemos proyecto técnico y tenemos ingeniería durable de edificios y territorios. Y por último, en el último bloque tenemos ciudades, territorios y sociedades. Tenemos introducción al análisis y a la historia de las formas urbanas. Entonces esto es como una preparación a lo que vamos a hacer durante nuestro primer semestre en L3, porque el primer semestre de L3 es prácticamente urbanismo. Entonces aquí vamos a ver cómo puede ser un análisis de un barrio, cómo puede ser un análisis de una zona, los diferentes cortes que puedes hacer, las diferentes representaciones. Y este va de la mano con comprender las formas urbanas. Entonces sigue siendo como esta parte de análisis del urbanismo, de como las bases que vas a necesitar para tu L3. Y finalmente tenemos idiomas. Entonces ahora pasamos a L3, que es el año en el que estoy, es el último año de licencia. Lo que cambia con los años anteriores es que los proyectos duran todo el semestre.
Entonces es diferente a como los años anteriores, que era cierta cantidad de proyectos, duraban 2-3 meses y luego cambiabas. Aquí no, aquí dura todo el semestre. Entonces tu profesor ve como el avance de cómo estás haciendo bien tu proyecto. Y bueno, primer semestre de L3 son 392 horas y también son 30 créditos. Y tenemos 4 bloques. Entonces tenemos proyecto y representación. Construir el espacio urbano. Entonces aquí el proyecto es en grupo de 4 a 5 personas. Este año nos dieron una zona aquí en Estrasburgo, entonces la idea era que esa zona la teníamos que mejorar, la teníamos que hacer completamente de cero si queríamos, o si queríamos hacer como una rehabilitación de lo que ya existía. Y bueno, era como que hacer el análisis urbano primero, cómo funcionaba antes esta zona, y luego ahí sí poner nuestro proyecto. Cabe resaltar que este proyecto se dividía en 4 talleres diferentes. Entonces teníamos uno que es completamente en inglés, que es en el que estaba, uno completamente en alemán, otro que era francés-alemán y otro que era francés-inglés. Entonces los distintos profesores tenían una manera diferente de explicar el taller. Seguimos con representación informática, lo mismo. En este bloque ingresa lo que es viaje de estudios otra vez. Lastimosamente este año no pudimos hacerlo por cuestiones de pandemia, porque el viaje es en octubre y en octubre estábamos en plena pandemia, entonces no pudimos hacerlo y tocó hacer un viaje virtual, pero pues no es lo mismo. Teníamos pues que hacer como el análisis de una parte de una ciudad así como al azar y bueno, no sabría decirles mucho sobre qué es lo que hacen, pero creo que es más que todo así urbanismos todavía, hacer diagramas, gráficos de cómo se entendió la parte urbana de esta ciudad. Tenemos también nociones útiles de proyecto urbano, esto sigue siendo urbanismo. En el segundo bloque tenemos historia y cultura, entonces tenemos historia del urbanismo de 1850 al 2000 y tenemos comprender el urbanismo. Ciencias y técnicas, seguimos con elementos de estructura 3. Aquí seguimos con lo que es física, todo. Tenemos estructuras y técnicas constructivas. Y tenemos ingeniería durable de edificios y territorios, construcción en tierra. Esta clase aún no la tengo. Por cuestiones de pandemia también la pasaron a este semestre, entonces no sabría decirles como tal qué se hace, pero sé que de lo que nos explicaron en la introducción es como que la construcción en tierra nos explican cómo podemos hacerla. Y pero pues no puedo decirles más porque no la he tenido aún. Y finalmente tenemos el bloque de ciudades, territorios y sociedades. Aquí tenemos derecho urbano, ciudades y territorios, como la parte de política, que también es como esta parte es como el cine. En realidad el nombre no le va muy bien, pero es cine, entonces nos muestran distintas películas como para entender la arquitectura. Y tenemos arquitectura y filosofía. Ahora pasamos al último semestre de la licencia 3, de toda la licencia. Aquí después de este semestre pasamos a máster. Y este se divide en 3 bloques. Este semestre es más de elección. Tú empiezas a elegir tu camino hacia lo que quieres hacer, más o menos relacionado un poco hacia el máster. Así que aquí son 321 horas. Con respecto a los otros, uno diría como que es menos trabajo. O sea, uno dice como que no, pues 321 horas es menos que 370, que 380, pero en realidad no, es mucho trabajo entregar. Bien, como les decía, tenemos 3 bloques. Entonces empezamos con el primero, que es proyecto y representación. Aquí sigue siendo un programa largo,
Entonces se divide en 2 talleres. Tenemos un taller que tiene 5 profesores, o sea, 5 talleres diferentes, 5 maneras de ver el mismo programa, que es una mediateca. Este año es una mediateca que está basada en Río. Y tenemos el otro taller, que es una escuela de arquitectura aquí en Estrasburgo, que es en el que estoy. Tenemos representación informática, aquí también nos siguen explicando los programas. Pues como en L2 se me olvidó decirles, ya teníamos como un avance de Photoshop como la base. Aquí ya se supone que debes saber manejar los programas y nos empiezan a mostrar Twinmotion para hacer renders y Artlantis para hacer renders de espacios interiores. Tenemos la semana opcional de proyecto. Es una semana intensiva de distintos talleres que tenemos. Yo escogí el de pastelería, sé que no tiene nada que ver, pero la verdad fue una semana súper chévere. Tuvimos que hacer un postre relacionado a un arquitecto. Con mi grupo escogimos un arquitecto francés que se llama Jean Nouvel. Aquí les pondré la imagen de lo que hicimos. Y nos basamos en una de sus obras. Luego está la práctica en agencia, la primera práctica en agencia. Y hace como 6 meses he estado intentando pedir prácticas en las agencias aquí en Estrasburgo, pero no me dan. Entonces están como decidiendo pues si se hace un trabajo para la gente que no ha podido tener esta práctica para poder pasar a su máster. El segundo bloque es Historia, Cultura y Sociedad. Aquí lo dividen en 3. Tenemos el primero, que es los mini seminarios que duran todo el semestre y tienes que escoger entre 6. Luego tenemos el reporte de estudios, que es como una mini tesis que hay que entregar para validar tu licencia. Este es tema libre, tú escoges un tema el que quieres desarrollar, el que quieres estudiar completamente, y luego al final del semestre nosotros ya nos dieron una fecha, más o menos como el 10 de junio, tienes que presentarlo delante de un jurado. Y tenemos patrimonio, conservación y utilización de los edificios. Aquí vemos como que la rehabilitación de edificios. Y el último bloque son ciencias y técnicas. Aquí tenemos tecnología, concepción integrada y síntesis de proyecto de arquitectura. Y nosotros lo llamamos proyecto técnico porque la idea de esta clase es que tú haces un proyecto y empiezas a ver como, bueno, tienes la primera fase, que es la entrega arquitectura, la entrega como de cómo quieres que sea. La segunda fase, que es la entrega de la estructura, cómo va a mantenerse este proyecto. Y la última entrega, que es los detalles, que es tipo, qué tipo de isolante tienen, no sé si se diga así en español. Bueno, cómo no dejas que pase el frío o el calor, cómo mantienes la habitación fresca. Y tenemos útiles de ayuda a la concepción de ambiente, y este es con un programa que se llama Archiwizard, y es como haces como el análisis de los espacios, si son cómodos o no para la persona. Así que, terminando este video, que está un poco largo, les dije, como les expliqué, literal, todas las materias. Como pueden ver, me basé en este documento que nos dieron. Todas las materias que se tienen durante la licencia. Obviamente también están las materias del máster, pero pues en esas no les puedo explicar porque aún no sé cómo funciona muy bien. Creo que tú escoges como tu programa, tú escoges qué talleres quieres seguir, qué tipo de análisis quieres hacer para hacer la tesis, etcétera. Entonces espero que les haya gustado este video. Si tienen más dudas, no duden en escribirme, y síganme también en redes sociales. Tengo un Instagram y tengo mi cuenta personal. Pueden suscribirse y nos vemos en otro video. ¡Chao!